Hola, hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén bien. El día está lindo, soleado, por lo menos acá está lindo. No hace tanto frío, se aguanta. Y bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a ver un temazo. Ya estuvimos viendo todo lo que es terminaciones y acabados. Vamos a pasar a instalaciones en edificios. Todo lo que es instalación eléctrica, sanitaria. Bueno, sanitaria estamos viendo en una materia diferente, pero algo podemos también arañar acá en esta materia. Instalaciones eléctricas creo que también ustedes tienen en otra materia, pero también justamente el día de hoy vamos a ver todo lo que es instalaciones eléctricas. No todo, vamos a ver una parte y la clase que viene vamos a seguir, porque es un poco complejo, entonces para dejar bien claro lo que es instalaciones. Bueno, eh, antes de entrar, digamos, antes de entrar directamente en tema, que sería la instalación en edificios, yo quisiera, debido al pedido de un compañero y otros también, y aparte de ver el resultado del examen parcial, me gustaría compartir con ustedes un resumen que preparé, a ver si por acá está, que vendría a ser este. Acá está. Clasificación de las terminaciones, los acabados en edificaciones. Es un resumen un poco del profesor, del arquitecto Seaway. Bueno, es a los efectos porque yo he visto que el material que yo les preparé anteriormente es cierto que tiene algunas nebulosas y hay algunas ciertas complicaciones eh, para obtener la información del cual fue hecho la pregunta o el pedido en el cuestionario. De todas formas, hay gente que respondió bien, hay gente que entendió. Por eso siempre les digo, por favor, no tan solo tienen que dedicarse a leer y tratar de aprender, sino tratar de comprender más que nada. Razonen, utilicen el análisis. Ya tienen una cierta edad, ya tienen un desarrollo de neuronas muy importante, por lo tanto ustedes tienen que buscar información. Si no, ustedes ven que la información que están obteniendo no es satisfactoria, no cumple con lo que ustedes quieren, no están obteniendo la información que a ustedes les parece que es correcta, cierta o acabada, entonces tienen que recurrir a otros. Tenemos internet, tenemos biblioteca, tenemos un montón de lugares donde hoy en día es cierto, no podemos salir a buscar una biblioteca ni comprarse un libro, pero podemos entrar a internet y hay muchísimos materiales al respecto. Bueno, debido a eso este material, en donde ustedes ven la clasificación de las terminaciones acabadas, es un poquito, o sea que está dedicado exclusivamente a eso, por lo tanto, acá van a poder ver con detenimiento y a lo mejor con un panorama bastante más claro que el otro material y van a ver, y justamente acá es lo que se le había preguntado, es el tipo de acabado por el elemento constructivo. Ahí me hubiera gustado que ustedes piensen qué es lo que es elemento constructivo de una edificación. Y acá están, son estas. O tal vez pueden haber más, pero justamente esa era la idea, de que la terminación en esos elementos constructivos. Bueno, pues no importa, ya está. Para la próxima ya saben. Pero hubo gente que contestó bien, así que realmente por eso les digo, traten de comprender lo que están leyendo, no tan solo aprender, ni hacerse los rebuscados, rebuscadas. En realidad hay que rebuscarse, rebuscar información y tratar de entender lo que uno está haciendo. Bueno, entonces vamos a pasar al tema de hoy. Ya, este material le voy a entregar a usted en el tablón del día de hoy, en el tablón del Classroom o en el avisador, no sé cómo le llaman. Bueno, vamos a entrar directamente en el tema que es la instalación en edificio. Y como le dije, vamos a tocar el tema. Acá tenemos una clasificación también de instalación en edificios, en donde vemos, por ejemplo, que dice instalaciones que facilitan el uso del espacio, desplazamiento, o sea, todo lo que es pasillo, escalera, etcétera, etcétera. Y comunicaciones que ya sabemos que puede ser video, circuito cerrado, de televisión, video, internet, etcétera, etcétera, y etcétera, radio, televisión, qué sé yo. Bueno, y después vemos instalaciones que optimizan el ambiente.
aguas pluviales, calor, frío, iluminación, contaminación. Eso lo estamos viendo un poco en agua, ya sabemos, estamos viendo en instalaciones sanitarias. También acá vemos agua, gas, electricidad. Años anteriores yo estaba dando el curso de gas, pero lo saqué un poco porque no figura en el programa. Pero como yo tenía el programa argentino, digamos, eh, pero si hay tiempo vamos a ver. Pues interesante el tema de gas natural o instalaciones de gas. Bueno, y después tenemos instalaciones eh, que preservan la integridad, dice, prevención contra incendio para rayos. Bueno, todo eso también vamos a ver. Si hay tiempo, vamos a ver. Yo creo que va a haber tiempo. Bueno, por de pronto, acá de todas las instalaciones, vamos a ver la parte eléctrica. Instalaciones eléctricas que también ustedes creo que tienen una materia al respecto. Pero vamos a verlo rápidamente, por lo menos para entender de qué se trata esta instalación. Bueno, acá hay una introducción un poco que hablamos de que justamente nuestro país tenía que ser vanguardia en el tema de instalaciones eléctricas, debido a que tenemos un potencial eléctrico súper importante, envidiable, ¿verdad?, en el mundo, pero no lo usamos, no lo usamos en la integridad, usamos nada más que, qué sé yo, un 5% de nuestro potencial. Y eso es debido a la mala política y qué sé yo, de nuestros gobernantes, no tan solo de este último, sino de todos los que han venido años anteriores también, lastimosamente. Ojalá que ustedes, algunos de ustedes, van a llegar a ser gobernantes o gobernantas de este país y van a tener en cuenta este potencial, este patrimonio, pero súper patrimonio que tenemos, que sería, como le digo, es envidia de todo el mundo, pero acá no lo valoramos. Bueno, entonces vamos a entrar directamente a instalaciones eléctricas y vamos a utilizar nosotros todo lo que es el reglamento de la ANDE, porque es lo que corresponde para nuestro país. En casi todas las ciudades del país, entonces es la ANDE la que administra la electricidad, salvo algunas ciudades como Villarrica, donde tienen, en el Chaco también, las colonias menonitas tienen entidades administrativas diferentes de la ANDE. O sea que no es que sean diferentes, operativamente son iguales, solamente que están regidas por empresas privadas o empresas mixtas. En cambio, la administración nacional es del Estado. Bueno, entonces, pero se utiliza entonces todo lo que es cuestión de electricidad en nuestro país es con reglamento de la ANDE. Bueno, el tema de, ustedes saben que si miran en la calle pasan los cables, los conductores. Van a ver que pasan tres, cuatro cables, depende, trifásicos, monofásicos, si son dos cables. Bueno, esos cables que pasan, que es la red eléctrica de baja tensión, digamos, es lo que llegan a las viviendas. Los de media tensión ya se utilizan para los transformadores y esos transformadores a su vez a los edificios que requieren mayores cargas. Hablamos de carga al uso que le damos nosotros a la energía, al gasto que le damos. La carga generalmente es la potencia, los kilowatts que recibimos. Y la potencia en el tiempo sería los kilowatt hora, que es lo que pagamos nosotros en nuestra factura. Bueno, esos términos, potencia, voltios, amperes, todo eso lo vamos a ver la clase que viene, porque son más bien temas de física y de electrotecnia, que ustedes también ya lo habrán visto en otras materias y que lo van a ver probablemente en una materia específica de instalaciones eléctricas. Pero de todas formas, en la clase que viene vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo saber calcular, qué sé yo, la cantidad de conductores que tenemos que poner, el amperaje requerido, el potencial requerido, etcétera, etcétera, haciendo un simple cálculo, que le voy a mostrar la clase que viene. Bueno, ahora lo que quiero es que en líneas generales sepan algunos secretitos de lo que es las instalaciones eléctricas, que es lo que ustedes realmente necesitan rápidamente y más todavía cuando trabajan ya con proyectos. Bueno, entonces vemos nosotros que esos cables tendidos en la calle, que puede ser aéreo o subterráneo, entran a nuestra casa a través de lo que le llamamos la acometida. La acometida es la parte donde está el pilar, ese caño metálico que tiene una curvita allá arriba. Por ahí entra el cable, llega al medidor que es un aparato que cuenta la cantidad de energía que estamos consumiendo en la vivienda. Ese pilar se puede convertir también en un gabinete de medidores. Cuando
estamos hablando de viviendas que ya no es unifamiliar, sino que se refiere a viviendas plurifamiliares o edificios en altura, que sé, departamentos. Bueno, pero lo que sí se llama acometida es el lugar. Hasta ahí llega la ANDE y te provee energía. Ahí termina la obligación de la ANDE. De ahí, del medidor para adentro de la casa, ya es responsabilidad del dueño de la casa o del dueño del edificio, lo que sea. Y eso queda ya a cargo del arquitecto, del ingeniero, del técnico que va a hacer la instalación. Pero la responsabilidad del dueño. Ya a partir del medidor para adelante, o sea que hasta la acometida nomás, la ANDE tiene mucho que ver. Si pasa algo después de la acometida, la ANDE se lava las manos y en una de esas inclusive te puede multar porque dice que no cumpliste con los reglamentos, etcétera, etcétera. Así que mucho cuidado. Desde el medidor para adelante se hace cargo el arquitecto, en este caso, para nosotros, que son estudiantes de arquitectura. Bueno, entonces esa instalación puede llegar en forma monofásica, o sea, 220 voltios, o trifásica a 380 voltios. Eso ya lo vamos a ver también. Bueno, son valores físicos que ustedes ya lo vieron en física o en electrotecnia. Entonces, eh, esos son los valores que llegan a la casa. Estos cables generalmente son cables bastante gruesos los que tienen que entrar a la casa. ¿Por qué? Porque tiene que recibir prácticamente en buena cantidad la energía que le provee la ANDE. Y esos cables gruesos, digamos, estamos hablando de 6 milímetros, inclusive algunos ya hoy en día se están colocando de 10 milímetros, o sea, de 1 centímetro de diámetro. Pero de 6 milímetros es lo que se acostumbra a colocar. Esos cables de 6 milímetros llegan hasta dentro de la casa en un recipiente o un dispositivo que se llama tablero general o tablero seccional también se le llama. Que habrán visto que está generalmente detrás de la puerta, en un costado, la puerta de entrada, por supuesto, o en una parte de la pared y que tiene una tapita de plástico, bueno, depende de que sea el gabinete, ¿verdad? Se abre ese tablero y ahí están las llaves termomagnéticas, que están todas subiditas para arriba. Cuando está para abajo, se corta la energía eléctrica. Bueno, ese es el tablero principal. Hasta ahí llegan estos cables gruesos. Luego, una vez que llega al tablero general, de ahí ya se distribuyen en circuitos. Hay dos tipos de circuitos en la casa, dos tipos principales. Uno es el circuito que se le llama de carga, circuito de carga, donde eso sí va a ser todo para mover equipos que utilizan mucha energía, mucha potencia. Por ejemplo, heladera, freezer, planchas, hornos eléctricos, microondas, etcétera, etcétera. Aparatos y motores eléctricos. Todo lo que tiene motores o que utilizan resistencias eléctricas elevadas son lo del circuito de potencia, circuito de carga, que necesitan cables más gruesos. Algunos le llegan a poner inclusive ese cable del 6 para alimentar todos esos circuitos. Pero basta con ponerle un cable de 4 milímetros para el caso de las viviendas unifamiliares. E incluso algunos le ponen del 2, pero yo les recomiendo que pongan todo de 4. El 4 es más durable, le va a durar mucho más tiempo, porque recuerden que los conductores, por el efecto Joule, que habrán visto también, Joule se escribe, efecto Joule en física habrán visto que debido ese fenómeno se calientan los conductores con el uso. Y si es un material muy fino, se calienta muy pronto, se derrite, se desgasta, se sulfatan y se echan a perder. Por lo tanto, es importante ponerle de un diámetro interesante como el de 4 milímetros. Para el caso del circuito de carga. El otro circuito es el circuito de luminaria o de iluminación, que son para las luces. Esos no requieren de cables muy gruesos. Basta con el de 2 milímetros para toda la casa. Eh, Inclusive algunos le ponen de 1 milímetro. No es recomendable tampoco. Pero se puede poner en el caso de que no hay plata. Bueno, entonces, estamos hablando ya del tablero seccional o tablero general, que es la que tenemos a la entrada de la casa, dentro de la casa, en donde están los comandos de todas las llaves termomagnéticas. Esas llaves termomagnéticas son como fusibles. Cuando hay un problema, un cortocircuito, o uno enchufó mal algo, o enchufó un aparato que está en cortocircuito, en manera de proteger toda la casa, cae esa llave por efecto termomagnético. Y entonces protege para que no ocurra un incendio, para que no se queme otros aparatos. Bueno, por eso se colocan ¿cómo se llama? Esas llaves termomagnéticas en ese tablero seccional o tablero principal o general que está a la entrada. Después, en cada uno de los ambientes, en el dormitorio,
en los dormitorios, en la sala, en el baño. Bueno, en la sala no, pues ya tenemos el tablero general, generalmente en la sala, en la cocina. Se puede también volver a poner otros tableros seccionales que dependen de ese tablero principal. Y de ahí se redistribuye y cada uno de esos tableritos tienen también su llave termomagnética. Eso generalmente es antieconómico hacerlo en una vivienda mínima, en una vivienda unifamiliar. Por lo tanto, con un tablero, un buen tablero seccional o general a la entrada de la casa ya es, basta con eso, una buena distribución de los circuitos, el circuito de carga y el circuito de iluminación. Bueno, entonces, esas llaves termomagnéticas tienen que estar conectadas de tal manera que siempre le llegue la parte viva, no la parte neutra, sino la parte viva, la parte positiva que le da la carga activa del cable, porque sabemos nosotros que si llega los cables, sobre todo si es monofásico, uno de ellos es el neutro y el otro es el vivo, o el vivo o el positivo le llaman algunos, o el activo le llaman. Tiene que ser, es el que llega ¿cómo se llama? A las llaves termomagnéticas. No colocarla en neutro. Ojo, porque la idea es proteger justamente la activa que no circule, que no circule. Y si hay un cortocircuito, que se corte la activa y no el neutro. Bueno, y el neutro no hay que confundir con el cable a tierra. El cable a tierra es lo que va, una jabalina que generalmente se pone a la entrada cerca del medidor, justamente para proteger el medidor, para que no se queme. Eso la ANDE te exige poner. Pero uno puede también exigirse a sí mismo y poner dentro de su patio otra jabalina, que son como unos caños de cobre, pero en realidad unos cilindros de cobre de 2 metros que se entierran. En todas partes van a encontrar la forma como se coloca eso. Y eso se le coloca un cablecito. Eso sí no se puede poner un cable de 2 o de 1 milímetro y llevar por toda la casa, junto con los otros cables, pero colocar solamente la parte de las carcasas de los, de los dispositivos. La heladera, cuando tiene un cablecito color verde y amarillo, generalmente eso indica que es de tierra, y la mayoría de los artefactos tienen. Entonces, de tal manera que esa patita se conecte con la jabalina que va a tierra. Eso es para proteger por si hay una fuga eléctrica. La descarga se produzca por ahí y no por la persona que toca el dispositivo. Bueno, eso también son cosas que ustedes lo van a ver con mayor profundidad en instalaciones eléctricas. Bueno, entonces ya les expliqué eso. Acá también hay una electrificación mínima hasta 60 metros cuadrados. Te indica la cantidad, te habla de los amperajes y de la potencia que necesita cada una de estas viviendas. Van a leer y se van a dar cuenta que es fácil, no van a tener ningún problema. Yo quiero ir un poco rápido para no alargar el video. Entonces, acá hay algunas disposiciones del reglamento de baja tensión de la ANDE, que es la que se rige la instalación eléctrica en edificios. También está la alta tensión, pero eso ya es para industria, para fábrica y para edificios también de gran porte que necesitan energía de una manera que supere los 10, los 10 kilowatts. 10 kilowatts sería 10.000 vatios. Eh, Acá, por ejemplo, habla de 2.200 vatios que vendría a ser un circuito de una casa. Hasta ahí se puede aguantar, digamos, hasta ahí se puede cargar. Se puede cargar más, pero la ANDE te pide que cargue hasta 2.200 vatios nomás, para no tener que haber sobrecarga, sobre todo en la red del barrio, para que vos no le quites tanta energía a tus vecinos y para que no se queme, para que no vuele el transformador que tiene. Bueno, ese tipo de cosas, este reglamento están acá, es fácil de entender, pueden leerlo, ahí están. Bueno, a ver, más adelante quería mostrar acá hay otro cuadro que habla también de viviendas que superan ya los 60, sino 150, y más o menos lo que se necesita poner en cada uno de los locales. Acá hay otro ya de una vivienda grande. Después te hablan a ver, perdón, que habla ahí, está marcado. Si la demanda de potencia aumenta, llegará. Eso pasa en los edificios. En los edificios en altura donde hay muchos departamentos, entonces la carga requerida es grande. Entonces ya la ANDE te va a exigir que vos pongas un transformador para alimentar el edificio. Entonces el transformador se conecta a la media tensión y, qué sé yo, se compra un transformador de 10 kVA o de 20 o de 25. Entonces con eso ya eso se calcula también para saber cuánto hace falta por la carga, es muy fácil de calcular. Y
uno compra ese transformador y con eso ya evitas el problema de que pueda haber problema de incendio o de cortocircuito y todo ese tipo de cosas. No, cortocircuito no se puede evitar porque eso sí eh, puede suceder en forma accidental, pero sobrecarga, sobre todo sobrecarga, eso sí. Bueno, y después estamos viendo acá los locales. Yo les traje a ustedes algunos dibujitos en donde se muestran cómo van instalados cada uno de esas cajas, los caños, la distancia, la altura que tiene que estar del piso, la distancia que tiene que estar del marco, la altura que tiene que estar en la caja de las llaves, de luces, del piso hasta esa altura requerida. Y la forma más o menos cómo se coloca dentro de un ambiente. Eso yo quiero que lo lean, que los miren. Acá no estamos viendo bien, pero sí, ampliando el dibujo sí pueden notar y leyendo un poco el reglamento de la ANDE también se van a dar cuenta. Pero acá con el dibujo ustedes se pueden manejar bastante bien. Acá ustedes miran los símbolos que se utilizan, estas patitas que tienen así, un redondito con una patita con dos patitas, con tres patitas que indican las llaves de luz. En cambio, los enchufes, generalmente está representada por una letra que se llama omega, con una omega y con una rayita abajo. Si hay dos rayitas, quiere decir que son dos enchufes. Bueno, esos símbolos ustedes lo van a ver también. Yo creo que en este mismo apunte están, pero no, si no lo van a encontrar en cualquier parte. Acá, por ejemplo, muestra un dispositivo de un pasillo donde tenemos un llave que se llama combinación. Fíjense que las llaves están de un lado y del otro lado. Es el símbolo. Indica que entrar en este pasillo puede prender las luces. Se van a prender estas dos luces y cuando llega al otro lado poder apagar esas luces. Hoy en día estos comandos son automáticos, vienen ya con sensores automáticos. Entonces uno llega al pasillo y se prende solo las luces. Cuando salí del pasillo se apagan de vuelta. O son temporizadores que por un determinado tiempo va a estar prendido. Cuando ya no hay gente, cuando no hay movimiento dentro de ese pasillo, entonces se apagan las luces. Bueno, todo eso hoy en día hay muchísimos tipos de... Bueno, acá le estoy mostrando en los dormitorios, por ejemplo, un clásico instalación de un dormitorio. En el dormitorio tienen sus peculiaridades, cómo tienen que colocar. Por ejemplo, acá vemos nosotros que tenemos dos mesitas de luz, por supuesto, que ahí tiene que haber enchufe. Esos enchufes no son enchufes de potencia, no hace falta conectar con el circuito de carga, sino puede estar con el circuito de iluminación, porque son enchufes que se van a usar para luces nada más. Ahora, si se va a usar una heladera, un frigobar, que se yo, acá, ese sí tiene que estar con el circuito de carga, porque va a tener mayor gasto. Bueno, entonces acá vemos nosotros disposiciones particulares. Este en el caso de una cocina, en fin, están para todos los tipos, es decir, para el caso de los baños. En el caso de los baños hay que tener en cuenta que hay una zona de ducha. Esa zona de ducha hay que respetar. No se puede colocar ningún tipo de conexiones eléctricas a menos de 1 metro de la zona de ducha, de la zona de la tina, donde uno va a bañarse. Ojo con eso. Y después acá muestra todo ese tipo de cosas. Acá también hay un modelito que hay que tener en cuenta. Ahí está mi perro loco que se está peleando con otro perro. Bueno, en fin. Acá hay un esquema de un dormitorio, donde vemos acá la puerta de entrada, la ventana. Y acá abajo está el circuito. Fíjense acá tenemos la entrada, una llave de combinación, justamente combinación porque tiene la patita hacia este lado, hacia ese lado, para prender esta luz. Y acá tenemos, la cama estaría acá, y acá tenemos para luz, perdón, este ven como el omega, como un semicírculo acá también. Esos son enchufes. Y acá tenemos otra llave de combinación. Quiere decir, vos entras, prender la luz, te acostás y desde ahí, desde tu cama, podés apagar la luz. Acá tenés otro enchufe. Generalmente en los dormitorios siempre se recomiendan colocar enchufes de un lado y del otro lado de la pared también. Porque siempre va a haber acá un televisor, algo por el estilo. Entonces siempre hace falta otro enchufe en paredes opuestas. Bueno, en fin, así van a tener acá un montón de recomendaciones. Quiero que lo lean y vean. Acá están algunos símbolos, justamente, donde van a ver cómo hay que poner en los planos. En fin, después está el tema de seguridad de instalación eléctrica, que también les traje para que lean, porque es más o menos para cultura general, para que tengan en cuenta, ¿verdad?, los riesgos que hay. Fíjense que hay una tabla donde habla de la intensidad de corriente. Acá, por ejemplo, habla de 9 miliamperes. Qué chiquitito, 9 miliamperes sería un amper, o sea que 9 dividido
9 dividido 1000 amperes. Chiquito, súper chico. 0,009 amperes sería. Y ya produce una contracción muscular en el cuerpo. Ya puede llegar a producir un ligero cosquilleo. 10 miliamperes ya es soportable todavía, pero pasando 10 miliamperes ya se puede producir ciertas quemaduras y tu músculo se puede endurecer, inclusive puede quedar pegado con eso. Por eso nunca un cable hay que tantear con la palma, siempre hay que darlo vuelta a la mano, porque si tiene corriente va a producir una contracción, pero una contracción hacia adentro. En cambio, si uno toca ahí, va a quedar pegado. Y acá habla de una tabla, por ejemplo, un ampere ya es muerte segura. Y un ampere es chico todavía comparando con el uso que se le da. En una casa, cualquier aparato tiene 10 amperes. Está consumiendo 10 amperes de corriente. Así que ojo con eso, ¿eh? Acá te muestra un poco todos los cuidados que hay que tener en cuenta y los primeros auxilios que se puede hacer en caso de necesidad. En fin, eh, todo lo que es seguridad en el uso de la electricidad. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta, que es un fenómeno invisible, pero que es mortal. Y hay acá algunas recomendaciones. Se habla, por ejemplo, de un aparatito que se llama disyuntor diferencial, que se coloca generalmente en las casas donde hay chicos y criaturas. Eso es porque las criaturas generalmente son amigos de los enchufes y quieren meter algún objeto en los agujeritos. Entonces, apenas hay un pequeño sensor de discontinuidad, el disyuntor diferencial capta esa diferencia de corriente que tiene que haber, porque en una casa la diferencia de corriente generalmente siempre es estable, pero cuando hay un cortocircuito se desestabiliza esa corriente. Entonces, capta el disyuntor. El disyuntor generalmente es como una llave termomagnética, igual el mismo tamaño, el mismo color y todo, solamente que es un disyuntor que es más sensible que la llave termomagnética, entonces cae y corta toda la corriente de la casa. Eso es muy útil poner, ¿verdad? Para seguridad. Se llama disyuntor diferencial. Hay una marca que se llama Salvavita, se llama justamente, su nombre ya lo dice todo. Pero hay varias marcas, todos son buenos. Y hay que ver el tema de las piscinas, también, de que en el caso de piscina, pues hay que tratar de que la corriente que llegue ahí no supere la tensión, que no supere los 12 voltios. ¿Por qué? Porque a muchos les gustan poner iluminación, todo eso en la piscina. Hay que poner, está bien, pero no hacerle llegar a 220 ni 380. Con un transformador previo hay que hacerle llegar 12 voltios. Bueno, hay locales húmedos como, qué sé yo, vestuario y todo eso también. Todo lo que es iluminación hay que cargarlo si es posible con tensiones más bajas. Bueno, regla de oro de seguridad, que hay algunas recomendaciones, etcétera, etcétera y etcétera. Y acá también dejo a cargo de ustedes que lean, que es importante que lo sepan. Es más bien como cultura general, no para que lo aprendan de memoria todo, pero es importante que lo lean. Bueno, vamos a cortar acá, chicos, y poco te ese video.